Bueno, yo aquí Andrés Mejía les hablaré sobre el polinomio interpolante de Newton. El polinomio de Newton también, al igual que el de Lagrange, también genera un polinomio interpolante, pero lo hace utilizando diferencias divididas, lo que puede hacer más eficiente el cálculo, especialmente cuando se añaden nuevos puntos. La forma general del polinomio interpolante de Newton sería la siguiente. Polinomio de x es igual a a0 más a1 por x menos x0 más a2 por x menos x0 por x menos x1 más y así sucesivamente hasta el número que sea. Dado, dados los coeficientes ahí se utilizan las diferencias divididas de Newton, donde a0 es función de x0 y a1 es función de x1 menos función de x0 sobre x1 menos x0 y así sucesivamente. Las ventajas del polinomio interpolante de Newton es que es más eficiente en términos de cálculo incremental. Si se añaden nuevos puntos, es más fácil ajustar el polinomio agregando términos adicionales sin recalcular todo desde cero. El polinomio puede calcularse de manera progresiva y algunas desventajas que tiene es que las diferencias divididas pueden ser difíciles de entender y calcular manualmente y no es tan intuitivo como el método de Lagrange. Un ejemplo, dado el conjunto de puntos 1, 2, 2, 3 y 4, 5, debemos encontrar el polinomio interpolante de Newton. Eh, el primer paso sería organizar dos datos en una tabla de diferencias divididas. Creamos una tabla para calcular las diferencias divididas y de esta manera. XY sería el primer término de los conjuntos 1, 2 y 4 y f de XY sería el segundo término de los conjuntos 2, 3 y 5. Luego calculamos la diferencia dividida. En la primera columna f nos daría 1, 1 y 1 y luego en la segunda columna nos daría 0. Luego completamos la tabla que nos quedaría de la siguiente forma. Y luego construimos el polinomio interpolante, donde tiene la forma general de polinomio de x igual a fx0 más, más. Luego sustituimos los valores calculados. En el término constante es igual a 2. En el término lineal sería igual a 1 por x menos 1. Y en el término cuadrático sería igual a 0. Entonces el polinomio interpolante es polinomio de x es igual a 2 más x menos 1. Luego lo simplificamos y nos daría x más 1. O sea, 2 menos 1, 1. Sería x más 1. Hacemos la verificación para saber si está correcto. Para x1, 1 más 1 es igual a 2, está correcto. Para 2, 2 más 1 igual a 3, está correcto. Para 4, 4 más 1 igual a 5, está correcto. Por lo tanto, el polinomio interpolante de Newton para los puntos dados es x más 1. Muchas gracias. Hola profesor, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Frajas y a mí me toca la interpolación utilizando el método de Lagrange. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio que dice lo siguiente. Usar la interpolación de Lagrange para encontrar el polinomio que pasa por los puntos -3, 0, 1, 3 y 2, 1. Pues bueno, lo primero que hacemos es hacer un pequeño cuadro donde indicamos que x es -3, 1 y 2 y que función de x es 0, 3 y 1. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando encontramos el polinomio y en ese polinomio sustituyamos x por el número, ese nos va a dar 0
En el caso de menos 3, en el caso de uno nos va a dar 3, y en el caso de 2 nos va a dar uno. Así que bueno, lo primero que hacemos es poner las x como x sub 0, x sub 1 y x sub 2, como está puesto aquí. Y, y acá tenemos la fórmula para sacar el polinomio, que es l sub 0, que es multiplicado por la función de x sub 0, es decir, 0, más l sub 1 por la función de x sub 1, que es 3, más l sub 2 por la función de x sub 2, que es 1. Pero el problema es que no tenemos esto de aquí, que es L sub 0, L sub 1 y L sub 2. Que esto aquí vienen a ser también polinomios, polinomio sub 0, polinomio sub 1 y polinomio sub 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los polinomios. ¿Y cómo sacamos los polinomios? Utilizando esta fórmula de aquí. Utilizando esa fórmula de ahí. Esa fue esa formulita. Esa formulita. Deja sustituir aquí. Para un color más. Ahí está. Bueno. Entonces, aquí empezamos con L sub 0 o polinomio sub 0. Pero antes de avanzar, otra cosa es que la cantidad de polinomios, de subpolinomios que tengamos que hacer, y también depende de de cuántas x haya, de cuántos puntos haya. ¿Qué quiero decir? De que si por ejemplo aquí hubiera un x3, un x4 o un x5, se tendrían que ir sumando acá el 3, el 4 y el 5 hasta los que haya para realizar esta operación. Y bueno, siguiendo con el ejemplo, aquí tenemos el sub 0 o polinomio sub 0, que la fórmula dice que x menos x sub 1 por x menos x sub 2, todo sobre x sub 0 menos x sub 1, que multiplica x sub 0 menos x sub 2. Y aquí realizamos la operación en donde ya cambiamos el x sub 0, el x sub 1 y el x sub 2 por los números dados, que nos queda esto de aquí. Nos queda esto. Realizamos las multiplicaciones y nos queda x al cuadrado menos 3x más 2 sobre 20, que realizando la división, nos queda que el polinomio sub 0 es 0.05x al cuadrado menos 0.15 al cuadrado más 0.1. Después realizamos el segundo polinomio, el polinomio sub 1, que es este de aquí, donde vemos que la fórmula cambia, porque va cambiando de cada punto, por cada punto que va sacando, sustituye los otros dos puntos por los cuales lo va restando. Es decir, que aquí, como es x sub 1, se le resta x sub 0 y x sub 2. Como acá, cuando vayamos al polinomio sub 2, vemos que a x sub 2 se le resta el x sub 0 y el x sub 1. Bueno, continuando con el polinomio sub 1, hacemos el cambio de los números, ponemos el x sub 0, el x sub 1 y el x sub 2, realizamos la operación que hace que nos quede
x al cuadrado más x menos 6, todo sobre menos 4. Y que una vez hecha la división, nos queda que el polinomio sub 1 es igual a menos 0.25 x al cuadrado menos 0.25 x más 0.15. Que aquí está mal, pero bueno. Aquí está, pero es 0.15. Bueno. No. Ah, no, es 1.5. 1.5, 1.5. Es 1.5. El 0 aquí está mal. Es ahí. 1.5. Ya está. Bueno. Y después de esto hacemos el polinomio sub 2. En donde aquí donde aquí realizamos la sustitución que hace que nos quede x al cuadrado más 2x menos 3 todo sobre 5, y que una vez hecho la división nos sale que el tercer polinomio o subpolinomio es 0.2 x al cuadrado más 0.4 x menos 0.6. Una vez ya tenemos los tres subpolinomios, los utilizamos para sacar el polinomio, que es que en el cual cuando sustituyamos la x nos va a quedar 0, 3 y 1, y lo cual nos va a dar esta figura en el plano cartesiano, en donde, en donde podemos ver que pasa por los puntos indicados al inicio. Y bueno, aquí cogemos, un momento, está bien, ahí está, ya, ahora. Aquí cogemos y la fórmula que teníamos al inicio de L de polinomio sub 0 multiplicado por función de x sub 0 más polinomio sub 1 por función de x sub 1 más polinomio sub 2 por f de x sub 2. Realizamos la sustitución en donde ponemos el polinomio sub 0, que es este de aquí, 0.0x 0.05x al cuadrado menos 0.15x más 0.1 multiplicado por 0 más abrimos paréntesis menos 0.25x cuadrado menos 0.25 más 1.5 multiplicado por 3. O sea, todo eso, todo el polinomio multiplicado por 3. Acá todo el polinomio multiplicado por 0. Más el polinomio sub 2, que es 0.2x al cuadrado más 0.4x menos 0.6 multiplicado por 1. Como sabemos muy bien, un momento. Como sabemos muy bien aquí, toda cosa multiplicada por 0 pues es 0, así que este de aquí se elimina y queda en esto de aquí, que ya la multiplicación nos queda menos 0.75x al cuadrado menos 0.75 más 4.5 más 0.2 x al cuadrado más 0.4 menos 0.6. Hacemos las sumas y restas y nos queda menos 0.55 x cuadrado menos 0.35x más 3.9, que si cogemos y realizamos la sustitución ya utilizando cualquiera de estos de aquí, menos 3, 1, 2, vamos a darnos cuenta de que efectivamente nos da 0, el otro nos da 3 y el otro nos da 1. Y que al momento de graficarlo nos va a dar este gráfico, de aquí.
Bueno, muchas gracias por su atención. Compañero, el tema que voy a tratar es sobre el método de interpolación, diferencias divididas en Newton. Bueno, voy a tratar sobre un pequeño concepto, a ver lo que es teoría para que ustedes puedan entender. Bueno, la interpolación de diferentes divididas en Newton es un método para construir un polinomio interpolante de una función dada a un conjunto de puntos. Se basa en las diferencias divididas, que son una forma recursiva para calcular lo que es la coeficiente del polinomio. Bueno, a continuación lo que es una fórmula general. Aquí hemos representado la fórmula general de Newton. Tiene una forma Pnx igual a fx0 más fx0, x1. Debemos representar la fórmula. Pueden observar donde fx0 es el valor de y0, fx0, x1, fx0, x1, x2 son las diferencias divididas del cálculo recursivo. A continuación vemos lo que es la fórmula diferenciada en dividendo. Aquí abajo la podemos observar fxi, xi más 1, ahí la pueden observar la fórmula detenidamente. Bueno, a continuación voy a explicar un pequeño ejemplo, paso a paso. Primero que todo, los datos. X0, Y0, X2, Y2, X1 y Y1. Empecemos con el primer dato, que le colocamos 1,1, el siguiente le ponemos 3,9, el siguiente 2,4. Y el primer paso en lo que es la elaboración del ejercicio, del ejemplo, es colocar su respectiva tabla de diferencias divididas. En total son 4 columnas. Primera columna, xi, fxi, y, fx0, xi, fx0, xi, x2. Bueno, en primera columna colocamos los siguientes números, 1, 2, 3, 1, 4, 9. Estos números salen de los datos que hemos colocado en la primera parte del ejemplo. Y ahora aquí en la tercera columna elaboramos 4 menos 1, 2 menos 1 igual a 3. Sale de lo que es la columna 2 y la columna 1. Y así sucesivamente en el siguiente, que es 9 menos 4, 3 menos 2 igual a 5. En la columna 4, 5 menos 3, 3 menos 1 igual a 1. Estos datos los sacamos en la columna 1 y 2. Ahora, para que puedan explicar, o sea, se puedan comprender mejor el ejercicio, la diferencia dividida del primer orden y su diferencia dividida en segundo orden. Ahí vamos ejerciendo la fórmula fx1 menos fx0, x1 menos 0, 4 menos 1, 2 menos 1, igual a 3, como vimos en la tabla. Ahora en la segunda parte del orden, vemos la fórmula y la fórmula con su respectivo secuencia de ejercicio igual a 1, y así. Ahora paso 2, construcción del polinomio. Aquí vemos el polinomio interpolante P2x y su fórmula expresada con los datos, obviamente. Ahora el siguiente paso vamos a hacer lo que es el sustituyendo y la expansión. Bueno, el sustituyendo vemos ahí está el P2x igual a 1 más 3, x menos 1 más 1, x menos 1, x más 2. Ese es el sustituyendo para encontrar las respuestas del P2. Ahora lo siguiente para encontrar la respuesta del P2 es hacer la expansión. P2, P2x igual a 1 más 3, x menos 1 más x menos 1, x menos 2. Hacemos la siguiente expansión. P2x igual a 1 más 3x menos 3 más, abrimos el paréntesis, x al cuadrado menos 3x más 2. Cerramos paréntesis y el resultado quedaría x al cuadrado. Así vemos. Y así, sustituyendo y su expansión. Resultado final, como acabé de mencionar, x al cuadrado. Ahora damos un pequeño repaso, paso a paso, para que ustedes puedan entender. Primero que hicimos fuimos los datos. Colocamos los datos, pusimos los datos 1,1, 3,9 y 2,4. Ese es el primer paso, los datos. Haber analizado los datos, hacemos lo siguiente, la tabla de diferencia dividida, donde colocamos los datos en la columna 1 y la columna 2. Y la realización sería en la columna 3, donde ponemos 4 menos 1, 2 menos 1. Y así sucesivamente. Después, como les mencioné la otra vez, les mencioné antes las diferencias divididas de primer orden.
Después la diferencia dividida en segundo orden. Y ahí está la fórmula también expresada de cómo salió el resultado. Paso 2, la construcción del polinomio, lo pueden observar. Estamos en la elaboración del polinomio, la construcción. Ahora sustituyendo y expansión para encontrar el x al cuadrado. Y como resultado final, x al cuadrado. Buenas, mi nombre es Yandri Martínez y mi tema a presentar es método de interpolación por diferencias finitas. ¿Qué es? La interpolación por diferencias finitas es un enfoque numérico utilizado para aproximar funciones mediante polinomios utilizando valores discretos de la función en puntos conocidos. Se basa en las diferencias sucesivas de los valores de la función para construir un polinomio de interpolación. Pasos principales. La construcción de la tabla de diferencias finitas se calcula las diferencias entre los valores consecutivos de la función. Luego se calculan las diferencias de orden superior. Formulación del polinomio de interpolación. Usando las diferencias finitas se genera el polinomio interpolante. La fórmula de interpolación nos indica que P de x es igual a f de x0 más x menos x0, diferencia de f de x0 más x menos x0, x menos x1 sobre 2 factorial por diferencia al cuadrado por f de x0. Ejemplo, dados los puntos x0 y y0, este va a ser igual, vamos a tomar los valores de 1 y 2, también x1 y y1 que va a ser igual a 2 y 3, x2 y y2 va a ser igual a los puntos 3 y 5, y esta sería su tabla correspondiente. X con los valores de 1, 2 y 3, f de x con los valores de 2, 3 y 5, diferencia de f que va a ser 1, 2 y diferencia al cuadrado de f va a ser 1. A partir de esta tabla se construye el polinomio de interpolación. Sus ventajas y desventajas. Ventajas es que sería útil para funciones con valores tabulados, fácil de implementar y entender. Desventajas que puede ser ineficaz para grandes conjuntos de datos, sensible a errores de redondeo en puntos distantes. En conclusión, el proceso de interpolación por diferencia finita convierte una tabla de valores discretos en un polinomio que pasa por esos puntos. La clave está en calcular las diferencias sucesivas y usarlas para construir el polinomio. Gracias.